En el día de ayer se dio lectura a lo que tiene que ver con la sentencia de el que fue el cuádruple homicidio en La Loma hace un par de años, donde había dos personas acusadas y donde en el día de hoy se va a conocer justamente el porqué de la sentencia. Lo que se conoció de la sentencia en el día de ayer es que hay una absolución, en este caso para Osvaldo Martínez, y hay una condena, se especula perpetua, para Quiroga. Esto lo que pasó en el día de ayer, para muchos que venían cubriendo periodísticamente este hecho desde el primer momento, se esperaba que pase esto, para otros no. Y cuando hay un juicio de este tipo, con personas que perdieron la vida, hay dolor, pero hay dolor de aquellas personas que son acusadas y hay dolor de aquellas personas que van a buscar justicia porque eran familiares de las personas que perdieron la vida. Y se vio esas imágenes en el momento que se leyó el dictamen, ¿no? Hoy se va a explicar el porqué de esa sentencia. Donde, por supuesto, la algarabía y la alegría de los familiares de Osvaldo Martínez, la tristeza y el dolor que se lo demostraron al tribunal de los familiares de algunas de las mujeres. Por eso mismo estamos en comunicación en estos momentos con Laura, que es prima de cuñada de Osvaldo Martínez, que en el día de ayer fue absuelto. Laura, ¿cómo le va? José María Oficina la saluda. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Bueno, Laura, finalmente Osvaldo Martínez fue absuelto del cuádruple crimen, algo que ustedes esperaban y que tenían fe que pasaran. Bueno, ¿cómo ha sido la primera noche después de conocer justamente este fallo? Y la verdad que era un fallo que esperábamos desde el principio, porque nunca hubo duda de la inocencia de Alito. Ujú. Eh, Obviamente, después de lo que hemos pasado durante 2 años y medio y de haber visto cómo actuó la justicia en un principio, el miedo siempre existe. No a que encuentren algo, porque sabía que él era inocente, pero bueno, también sabíamos que acá se manejó muy mal toda la causa, de que hubo corrupción de parte del fiscal, eh, ha mentido mucho públicamente, ha salido a decir un montón de cosas que no eran reales, las cuales la sociedad ha tomado como ciertas, incluso los familiares de las víctimas, que Ujú. todavía hoy dicen: a nosotros nos pusieron a Martín enfrente y cómo nos lo sacamos ahora. Ellos dijeron que vaya a juicio y si es inocente que la justicia le pida perdón, lo dijo Pereira. Ujú. Yo creo que con una situación como la que hemos pasado a la familia y Alito, con una detención completamente injusta, no se arregla con una disculpa, o que por lo menos alguien intente estar detenido un solo día de su vida privado de su libertad, y después de haber pasado lo que pasó con el fallecimiento de Barbie y Mika. Ujú. Entonces, querían que se someta a un juicio si era tan inocente. Se hizo un juicio que tenía 35 días y se hizo en 71 días, porque se le dieron todas las medidas de prueba que quisieron y se les dio la posibilidad de que presentaran todas las cosas que ellos necesitaran probar. Ujú. Y aún así, con un veredicto absolutorio, siguen diciendo como el primer día, es como si los 71 días de juicio no hubiesen pasado. Siguen hablando de un ADN que no se encontró, cuando claramente los peritos lo dijeron, que los ADN ni siquiera encontraron de las víctimas en lugares que no sea de sangre. Ujú. No hay ADN de las víctimas en los picaportes de las puertas, algo totalmente normal. No hay. El ADN que se ha levantado directamente rastros de la escena del crimen. Ujú. Alito declaró que él no se cepillaba los dientes, ni se bañaba, ni nada. Solo se quedaba a dormir con Bárbara y después de ahí se retiraba. No han sacado ADN de las sábanas de esa cama como para decir, porque seguramente hubiesen encontrado un ADN de Alito. Ujú. Pero no fue ese el relevamiento de rastro que se ha hecho en la escena, y lo explicaron los peritos muy claramente. Después, ellos dicen que se someta a todas las preguntas de los abogados. Alito declaró en el juicio, se sentó, dijo lo que tenía para decir, dijo toda su verdad, y el fiscal no le hizo una sola pregunta. Un fiscal
que lo detiene, que lo acusa de matar a 4 mujeres, y no le tiene una sola pregunta, una sola. ¿Y cuáles son los fundamentos del fiscal para tenerlo a él como imputado en una causa tremenda como es esta? ¿Qué es lo que utilizó? Y el abogado del señor Pereira no le hizo una sola pregunta, el doctor Garazo. Entonces, ¿a dónde están todas las dudas que tienen? ¿Por qué no se las preguntaron cuando él estaba dispuesto a responderle todo lo que quisieran? ¿Me entendés? Sí, sí. Y tener que verlos hoy, desfilar por los canales, hablando como si fuera el primer día, después de 2 años y medio, y de 71 días de juicio, es algo totalmente incoherente. Y va mucho más allá de buscar una verdad, una justicia. Esto ya es una hazaña. Es una hazaña. Ahora, Nos dijeron que era Martínez y queremos que sea él. ¿Por qué, pero justamente, por qué creen ustedes de esta hazaña? ¿Por qué? Mirá, la realidad es que realmente no la puedo ni explicar, no entiendo el porqué de la hazaña. No sé si es que cuando le dijeron del primer principio, cuando el fiscal dijo, fue Martínez, todos recordamos, imagino que todo yo lo tengo grabado en la piel, los primeros días fue solo un asesino, fue solo con golpes certeros, golpes de una persona que sabía lo que hacía porque era karateca. Todo era a él. Y cuando salió el ADN, se terminó. Ya no. ¿Dónde estaban los golpes certeros? Estamos hablando de golpes certeros, las mataron a palo. ¿De qué golpe certero hablamos? Le dieron puñaladas por todos lados. ¿De qué cosas certeras hablamos? Bárbara tiene cualquier cantidad de cortes y puñaladas porque ha tratado de defenderse con todo lo que pudo y con todo lo que tenía, lo dijo la perito. Hablan de puñaladas en sectores que no existieron. No existieron, los dijeron las peritos y señalaron cada una de las heridas. Cada una de las heridas señalaron. Hemos tenido que ver imágenes terribles para la familia, porque Bárbara y Micaela eran de nuestra familia, aunque mal les pese a ellos. Ellas comían y compartían en nuestra casa con nuestros hijos. Entonces, si escucharlo salir a mentir descaradamente en las cámaras, no es justo. Nadie que busca la verdad la va a conseguir con mentiras. Y tristemente vemos que mienten. Y la realidad es que no entendemos por qué. ¿Por qué? Galle miente, dijo que Bárbara tenía puñaladas en el ano, algo descabellado completamente, que no tiene ni siquiera escrúpulos, no existió. Vieron cada una de las puñaladas, y Bárbara, si bien tenía puñaladas y cortes por todos lados, nadie, ningún perito ni nadie dijo que tuviera una puñalada en el ano. No sé por qué este señor sale a decir semejante barbaridad para decir, te das cuenta, fue el karateca, el resentido. Por favor, que tengan respeto por sus víctimas. Olvídate del respeto hacia nosotros. Nosotros ya para nosotros no pedimos más nada. Nosotros ya para nosotros no pedimos más nada. Nos dimos cuenta desde el minuto cero cuando fuimos hacia Galle, llamarlo por teléfono, desesperados, porque Lito decía, el padre tiene que saber más gente que entraba, qué sé yo, pregúntenle. Estaba desesperado mientras estaba detenido. Fuimos a comunicarnos y el señor, lejos de escuchar, nos prohibió acercarnos a una marcha porque nos sacaron todos los derechos de todo, de despedirla, de llorarla, de todo. Fue y hizo una denuncia por amenaza que ni siquiera esa denuncia existe, la hizo pública. A mí, si me matan una criatura, por Dios, no voy a salir a hacer algo mediático. Voy a hacer las cosas en la justicia, y si a la justicia la denuncia de amenaza no existe. No existe. Antes de ir lo único que hicieron fue llamar a los medios y salir a las cámaras a decir me amenazaron, mentira. Desde ese momento nos dimos cuenta que no querían la verdad. Porque no se ¿Por qué puede cree salir que a no quieren la verdad? mentir. ¿Y por qué usted considera que los familiares no pueden creer la verdad, no quieren creer la verdad? Mira, acá muchos saben que la causa tristemente faltan piezas. Nosotros sabemos que
dos personas estuvieron certeramente en ese lugar, y uno fue Quiroga y el otro fue el remisero. Lo sabemos con certeza, no, así como nosotros, todo el mundo. Dos personas hubo en ese lugar. ¿Y el remisero quedó libre de toda culpa y cargo? No, el remisero no quedó libre de culpa y cargo. Tiene El que, por remisero falso tiene testimonio. una causa iniciada por falso Por falso testimonio, claro. Y lo que realmente queremos es obviamente una complicidad. Las huellas de sangre, según la reconstrucción, donde él mismo ubica su auto, las huellas ya ni siquiera le quedan en la parte de atrás del auto, le queda adelante, a la altura de la... O sea, ni siquiera lo miró por el espejo, lo vio de frente. Él hizo la reconstrucción, nadie le puso el auto. Él lo ubicó, dijo acá, y en las fotos claramente se ven las huellas donde están a la par del canasto, y no es ahí donde lo ubicó. No es ahí donde lo ubicó. Entonces, después el testimonio de Lencina nadie le hace caso, claro, no le sirve. Pero Lencina declara otra cosa, el remisero lo estaba viendo. Y Lencina dice otra cosa, la persona que vi parada tenía muchas similitudes con el padre de la nena. Tanto es así que cuando el padre de la nena se quiere comunicar con él, le huye. ¿Qué testigo pasa por un lugar, ve y después no sé? Si vas a declarar porque querés declarar en la causa por el esclarecimiento de lo que sea, ¿por qué le huís al padre de la nena? Hay muchas cosas que a nosotros también nos hacen ruido. ¿A usted piensa que el padre de la nena estaba en la escena? Yo no puedo creer que un papá, la verdad, obviamente hoy en día con las noticias que dan, yo no creo que él haya participado ni nada, pero a mí me hace mucho ruido que alguien también, o sea, si vos evaluás las pruebas que para ellos son tan contundentes e importantes, como que el remisero haya visto a Martínez, entonces también tienen que evaluar que Lencina diga haber visto a Galle. No se encontraron ADN de Martínez, tampoco se encontró ADN de Galle. O sea, estamos hablando de dos personas que están casi en la misma situación, a la culpabilidad que ellos buscan. Hay temas que ya se desgastaron completamente, se les dio la posibilidad de hacer todas las pericias que han querido, todas, pero que lo hayan tenido Alito sentado y no le hayan hecho una pregunta a ellos en televisión salen y dicen, sí, que explique los horarios, que explique, ¿por qué no se lo pidieron? Primero que los explicó, pero lo hubiesen desgastado al punto de quedar conformes o no. Es lo que yo hubiese hecho. Si yo tengo a la persona sentada ahí, voy a querer que le pregunten de todo, como nos ha pasado con cada testigo, le pedirle a nuestro abogado que pregunte esto, que le pregunte lo otro, fuera de que obviamente nuestro abogado tenía un montón de preguntas para hacer. Pero cosas que Alito se iba acordando de su vida cotidiana en aquel momento con Barbie, las amigas, qué sabían, qué no sabían. Entonces, ¿de qué hablamos? Han ido a mentir, han ido las amigas a mentir, a decir que le temían a Osvaldo Martínez, que se han tenido que mudar, cuando después la misma hermana viene y la desmiente y dice, no, nos mudamos porque cada una quería vivir en su casa. Cuando hoy vemos que esa persona que se mudó, porque según le temía a Martínez, le pone a su hijo el nombre Emir de Alito. ¿Qué persona le puede poner el nombre Emir, un nombre bastante particular, a su hijo del supuesto asesino de su amiga? Por lo menos lo que ellos creían, que decían de boca para afuera, que creían que él podía tener que ver en esto, y después le ponen a sus hijos. No, o sea, nosotros acabamos vemos cosas completamente... Esto se llevó a un punto, tristemente, a una desviación de la causa, que si bien hoy tenemos la absolución de Alito, la paz no es completa, porque nos falta saber el móvil, qué fue lo que pasó. Y ellos han hecho reuniones en las que han hablado de un montón de posibles móviles, y ninguno se lo han dado a la justicia para que los averigüe, para que lo investigue. También que con Garganta, pero bueno, ni siquiera lo han dicho en el juicio. Gracias por atender. Nosotros lo que no hemos podido hacer con Garganta, lo que no nos ha permitido, lo hemos tenido que hacer de forma particular, pagando gente que constatara, escribanos,
y lo que no se ha dicho en el juicio. Laura, ha sido usted muy amable, gracias por atendernos. Gracias, y disculpen la realidad del Dolores, también perdimos a Bárbara y a Micaela. Eso duele y mucho, y nos han sacado y ni siquiera así están conformes. Querían juicio, se sometió a juicio, querían que se siente y declare, se sentó y declaró. No fueron capaces de hacerle una sola pregunta y ahora se pasean por todos los canales queriendo que le responda a quién. ¿Por qué no se lo preguntaron a él? Gracias, Laura. Gracias a usted. Laura es la cuñada de Osvaldo Karateka Martínez.